Me llamo Valeria Gutiérrez. Tengo 34 años y soy enfermera en el Hospital Público de Murcia. Lo que estoy a punto de contarles no es una metáfora, no es una exageración, es real. Morí. Y Jesús me mostró algo que cambiaría mi vida para siempre. Sé que suena a locura. A veces yo misma lo dudo cuando despierto, pero todo en mí lo confirma. Mi mente, mi cuerpo y sobre todo mi espíritu. Desde ese día, las personas a mi alrededor lo notan. Mi madre, mis compañeros de turno, incluso mi vecino ese que nunca saluda. Todos me han preguntado por qué estoy distinta, más serena, más viva. La verdad es que morí durante un ayuno y en esos minutos, fuera de este mundo, me fue revelado un secreto espiritual que muy pocos comprenden. Lo vi, lo sentí, lo escuché directamente de Jesús. Pero no empecemos por el final. Todo comenzó el 12 de octubre del año pasado. Era un jueves. Un día cualquiera para el mundo, pero no para mí. Había decidido hacer algo radical, algo que nunca me había atrevido a hacer antes. 6 días sin comer absolutamente nada. Solo agua, ni una fruta, ni una sopa, nada. Solo oración, lágrimas, silencio y agua. No lo hice por dieta ni por moda, ni por religión. Lo hice porque sentí que Dios me estaba llamando. No sé explicarlo. Era como un susurro que venía desde lo profundo de mi alma. Un clamor que me impulsaba a hacer espacio, a vaciarme de todo lo humano para recibir algo eterno. El 6º día fue el más difícil. Sentía el cuerpo temblar, el alma quebrarse. Pero también, por alguna razón que aún no comprendo del todo, sentí una paz que no había sentido nunca en mi vida, como si mis oraciones fueran más filosas, como si cada palabra que salía de mi boca viajara directamente al cielo. Ese día, al amanecer, subí al coche para visitar a mi madre. Era temprano, las calles estaban vacías, la ciudad aún dormía. Llevaba música de adoración bajita y oraba por mi hermano Pablo. Lucha con las drogas desde hace años y nada parecía funcionar. Y entonces sucedió, un estruendo, un destello, todo se apagó. Un conductor ebrio a las 6 de la mañana se pasó la luz roja. Iba a más de 80 kilómetros por hora. Me impactó de lleno por el lado del conductor. Mi cuerpo fue destruido. Mi corazón se detuvo durante exactamente 17 minutos y 19 segundos. Pero mi alma seguía viva. Y fue ahí, en ese vacío entre la muerte y la eternidad, donde comenzó lo más hermoso y lo más impactante que he vivido jamás. En el instante en que mi corazón dejó de latir, todo lo que conocía desapareció. Ya no había dolor, ni ruido, ni gravedad. Solo silencio, pero no un silencio vacío, sino uno lleno de sentido. De repente me vi desde arriba, literalmente. Flotaba por encima del lugar del accidente. Pude ver mi coche completamente destrozado, los fierros retorcidos, el parabrisas hecho trizas. Vi mi cuerpo, inmóvil, sangrando, atrapado entre los restos del asiento del conductor. Los paramédicos llegaron corriendo, uno de ellos gritó algo y empezó a presionar mi pecho. El otro le pasaba cables, oxígeno, agujas. Se movían rápido como si supieran que cada segundo contaba. Pero yo ya no estaba ahí.
Vi al hombre que me chocó. Estaba sentado en la acera temblando con la cara entre las manos. Lloraba. Lloraba como un niño perdido. No parecía un criminal, parecía un alma rota. También reconocí a la señora de la esquina, doña Milagros, la del tercero. Había salido en bata con la cara pálida, mirando desde la acera con una mano en el pecho. Pero lo más impactante es que yo no sentía miedo, nada de angustia, todo lo contrario. Sentía una paz que no se parece a nada que haya experimentado en la tierra. Era como si por primera vez en mi vida pudiera respirar completamente, como si todo mi ser estuviera libre. Entonces comencé a elevarme. No fue como volar, no usaba alas. Era como ser llevada por algo, por alguien. Ascendía por un túnel de luz, pero no era cualquier luz. Era una luz viva, vibrante. No cegaba, abrazaba, no quemaba, sanaba. Esa luz tenía personalidad, amor, voluntad. Sentí que esa luz me conocía, y cuando salí del túnel lo entendí. Estaba en otro lugar, no sé cómo llamarlo. Algunos lo llaman cielo, otros el reino eterno, pero no era un lugar con nubes y arpas. Era mucho más. Era belleza que dolía de tan perfecta, colores que no existen en este mundo, sonidos que no salían de instrumentos, sino del aire mismo, de la luz, del suelo. Todo estaba vivo, todo adoraba. Pero lo que más me llamó la atención fueron los hilos. Sí, hilos dorados. Miles, millones. Bajaban desde ese lugar hasta la tierra como si conectaran los dos mundos. Eran hilos brillantes, algunos más que otros. Algunos apenas parpadeaban, otros eran tan intensos que parecía que ardían en luz. Entonces lo escuché, no con mis oídos. Lo sentí en todo mi ser, una voz que no necesita palabras para hacerse entender. Una voz que conocía cada rincón de mi alma y aún así no me juzgaba. Me amaba, me abrazaba, me reconstruía. Observa. Me quedé sin respiración si es que aún respiraba. Sabía que era él, no por su rostro, que aún no había visto, sino por su presencia, por su autoridad, por el amor, ese amor que lo llenaba todo. Me volví lentamente y ahí estaba. Jesús. Y no era como en las pinturas, no era un europeo de cabello largo y ojos verdes, era más real que cualquier humano que haya visto jamás. Su rostro tenía la luz de 1000 soles, pero no cegaba. Sus ojos, oh Dios, sus ojos eran océanos de compasión. Mirarlos era sentir que cada lágrima que había derramado en la vida tenía sentido. Pero no todos los hilos son iguales. Los más brillantes son de aquellos que ayunan con un corazón puro, con un deseo sincero de conocerme, no por obligación, sino por amor. Señaló los hilos dorados. Cada uno me explicó representaba a una persona en la tierra que estaba ayunando y orando. Algunos ayunaban por salud, otros por familiares, muchos simplemente para buscar a Dios. La mayoría de mis hijos no comprenden el poder que hay en el ayuno. Cuando se hace con el corazón correcto, se abren puertas, se liberan vidas, se mueve el cielo. No podía dejar de mirar. Cada hilo era una historia. Vi a una mujer mayor en México llorando por su hijo preso, a un joven en Honduras ayunando por su vocación, a un grupo de adolescentes en Colombia orando por su escuela. Vi sacrificios reales, lágrimas escondidas, hambre que no solo era física, sino espiritual, y entonces me mostró el mío.
Vi los 6 días en los que había ayunado. Vi cómo cada día hacía que mi hilo se volviera más fuerte, más claro, más cercano al reino. No era solo no comer, era crear un canal entre mi alma y el cielo, y sin saberlo, estaba peleando por mi hermano, estaba abriendo una brecha para que la luz entrara en su oscuridad. Quise hablar, pero no podía. Tenía el alma temblando, y aún no sabía que lo más fuerte estaba por venir. Jesús me miró con ternura, pero había algo más en su rostro, una seriedad profunda, como si lo que venía no fuera fácil de escuchar, pero sí absolutamente necesario. Valeria, lo que estás a punto de ver no es para asustarte, es para prepararte. Mi iglesia ha olvidado el poder que le he dado. El ayuno no es una costumbre antigua, es una llave para los tiempos que se acercan. De pronto, todo el entorno cambió. La luz se transformó en una especie de sala inmensa, como un anfiteatro de eternidad. Jesús lo llamó el Salón del Tiempo. Allí los siglos danzaban frente a mis ojos como si fueran escenas vivas. Vi a Moisés en medio del desierto ayunando durante 40 días. Pero esta vez no era solo un hombre en la montaña. Vi lo que ocurría en el mundo invisible. Ángeles descendían. La gloria de Dios caía como fuego dorado. Su ayuno abría espacio espiritual para recibir los 10 mandamientos. Lo entendí, el ayuno crea capacidad, espacio, volumen para la presencia de Dios. Después vi a Daniel en Babilonia. Su ayuno no solo lo fortalecía a él, estaba empujando hacia atrás fuerzas espirituales de oscuridad que dominaban toda una región. Las tinieblas retrocedían como humo ante su clamor. Vi regiones enteras limpiadas, sin que él lo supiera en ese momento. Y entonces vi nuestro tiempo, nuestro ahora. Vi ciudades cubiertas por una neblina oscura. Madrid, Bogotá, Buenos Aires, Sevilla, Santiago de Chile. Vi cómo las familias estaban atrapadas en cadenas invisibles. No eran de hierro, eran de apatía, ansiedad, adicción, orgullo. Era como si millones caminaran con los ojos abiertos, pero ciegos al alma. Estamos entrando en una temporada donde la oración por sí sola no será suficiente. Las batallas que se avecinan requerirán un nivel de consagración más profundo. El ayuno será clave, imprescindible. Vi cómo las redes sociales eran utilizadas como armas de distracción masiva. Vi jóvenes consumidos por la aprobación virtual. Vi madres exhaustas y solas con 3 trabajos y un vacío existencial imposible de llenar. Vi iglesias llenas, pero vacías de poder. Predicaciones bonitas, sin vida. Vi cómo los demonios no temían a los eventos religiosos, pero temblaban ante un creyente que ayunaba de corazón. Mi iglesia ha cambiado mi presencia por entretenimiento, ha llenado sus bocas de palabras, pero sus corazones están vacíos de mi fuego. Es tiempo de volver, de humillarse, de ayunar con lágrimas verdaderas. Me mostró una escena que me partió el alma. Un pastor en África había reunido a su congregación en ayuno durante 7 días. Tenían muy poca comida, algunos ni siquiera agua, pero cantaban, oraban, lloraban. Y en el cielo, ese ayuno se elevaba como una tormenta de gloria. Ángeles descendían, cadenas eran rotas, enfermos sanaban, familias se reconciliaban. Todo por un acto de renuncia, de entrega sincera. Luego vi otra escena,
una iglesia en una ciudad europea rica. Ayuno convocado por moda por obligación, sin profundidad. Sus oraciones no llegaban más allá del techo. Eran palabras huecas sin raíz. No había fuego, no había fragancia, solo religiosidad. No todo ayuno tiene peso en el reino. El ayuno con orgullo es como ceniza en el viento, pero el ayuno nacido de un corazón humilde abre las puertas del cielo. Jesús me explicó algo que nunca había escuchado. Cuando mis hijos ayunan con fe y amor, se activa un tipo de ADN espiritual. Sus sentidos se afilan. Su discernimiento crece. Y su autoridad en lo invisible se multiplica. Vi creyentes comunes y corrientes, padres, madres, jóvenes, que al ayunar parecían vestirse con armaduras invisibles. Sus oraciones se volvían misiles precisos en la batalla espiritual. Vi cómo sus palabras tenían peso. Vi demonios retroceder ante una abuela que ayunaba por sus nietos. Vi a una niña de 12 años ayunando a escondidas en su habitación, y su clamor liberaba a su padre alcohólico. El ayuno verdadero no es una moneda de cambio. No es para manipularme. Es una posición de alineación. Es sintonizar tu corazón con el mío. No pude evitar llorar. Me sentí tan pequeña y a la vez tan amada. Jesús no me estaba condenando, me estaba enseñando, me estaba preparando. Él sabía lo que vendría. Él sabía que esta generación, mi generación, necesita armas reales. Y el ayuno es una de ellas. Diles, Valeria. Diles que el tiempo es corto y que estoy llamando a mi iglesia de regreso al ayuno bíblico, no como una carga, sino como un privilegio. Yo asentí. Ya no tenía dudas. Lo que había vivido hasta entonces no era para mí sola. Era un llamado, un encargo, una misión. Y aún quedaban cosas que Jesús quería mostrarme. Jesús me miró con una mezcla de ternura y firmeza. Sentí que sus ojos veían no solo mi presente, sino también todo lo que podría ser, todo lo que Él había soñado para mí desde antes de que naciera. Valeria, no te he traído aquí solo para mostrarte, sino para enviarte. Tengo una misión para ti, y no estás sola. Fue entonces cuando vi algo sorprendente. Aparecieron rostros, personas que aún no conocía. Vi jóvenes ancianos, madres solteras, exadictos, pastores agotados, todos con un fuego tenue en sus corazones. Jesús me explicó que ellos también estaban siendo llamados a despertar, que habría una red secreta de corazones hambrientos de Dios, no una organización, no una denominación, sino un movimiento invisible tejido por el Espíritu Santo, encendido por ayuno, oración y obediencia. Los llamados a volver al ayuno verdadero no serán muchos, pero serán puros, y su obediencia encenderá ciudades, hogares, escuelas, gobiernos. Vi cómo ese grupo comenzaba a ayunar, al principio solos en sus casas en silencio, algunos sin entender del todo lo que hacían, solo respondiendo a una inquietud interna. Pero luego sus ayunos comenzaban a conectarse en el mundo espiritual. Formaban una red, una tormenta de luz. Era como si el cielo respirara con más fuerza cada vez que uno de ellos renunciaba al pan por amor a Jesús. Vi cómo las tinieblas se estremecían. Vi escuelas donde había suicidios frecuentes. Y de pronto comenzaban a surgir grupos de estudiantes que ayunaban juntos sin hacer ruido, solo buscando a Dios. Vi barrios enteros siendo liberados de la violencia.
Vi cárceles donde se empezaban a romper cadenas invisibles, porque alguien desde afuera ayunaba por los presos. Vi matrimonios restaurados, heridas sanadas, enfermedades disueltas, todo por ayuno sincero. El mundo quiere cambios desde fuera, pero yo transformo desde dentro. El ayuno no cambia circunstancias, cambia corazones. Y un corazón transformado lo cambia todo. Jesús me llevó a un lugar que parecía una biblioteca celestial, pero en lugar de libros había rollos de luz. Me explicó que cada uno era un registro espiritual, vidas de personas que habían ayunado a lo largo de la historia y cuyos actos habían liberado bendiciones que aún hoy tocaban a sus descendientes. Cuando ayunas, también estás abriendo puertas para quienes vendrán después de ti. Estás sembrando para generaciones que aún no nacen. Vi mi propio linaje. Personas que yo nunca conocí, que oraron y ayunaron en silencio dejando pozos espirituales tapados por el tiempo. Jesús me mostró cómo a través de mi ayuno esos pozos se estaban destapando y mi familia podía beber de nuevo. Vi cómo cadenas de maldición que afectaban a mi hermano Pablo no empezaron con él, pero tampoco tenían por qué terminar con él, porque alguien yo había dicho sí. Tu sí vale más de lo que imaginas. Caí de rodillas si es que aún tenía cuerpo, solo lloraba. Sentía un peso sagrado, una responsabilidad hermosa, una urgencia. No se trataba de mí, ni siquiera solo de Pablo. Se trataba de todos aquellos que están a punto de perderse. Si nadie ayuna por ellos, si nadie se pone en la brecha. Estoy llamando a mi iglesia a dejar de ser espectadora y volverse intercesora. El ayuno no es solo abstinencia, es intervención. Es pelear por los que no saben cómo pelear por sí mismos. Entonces Jesús se inclinó y me habló al oído. Nunca olvidaré esas palabras, nunca. Diles, Valeria, que yo sigo intercediendo desde el cielo, y que cuando ellos ayunan se unen a mi intercesión. Eso mueve montañas. Una vez más vi a Pablo. Lo vi caminando por una calle oscura. Sus ojos estaban vacíos, su alma encadenada. Pero luego vi una luz surgir del suelo, desde donde yo estaba arrodillada ayunando. Esa luz envolvía sus pies, subía por su cuerpo, y poco a poco las cadenas empezaban a caerse, no todas al mismo tiempo, pero una a una caían. No había predicador, ni evento, ni milagro instantáneo. Solo una hermana renunciando al pan por amor. Ahí entendí mi misión. No volvería a casa igual, no volvería a vivir igual. Había sido llamada a levantar un clamor silencioso desde el vientre del Espíritu, a enseñar a otros cómo ayunar no para manipular a Dios, sino para colaborar con su voluntad. Y sabía que Jesús aún no había terminado conmigo, aún tenía algo más que mostrarme. Jesús extendió su mano y al tocarla, sentí como si una corriente de fuego suave recorría todo mi ser. No era dolor, era revelación. En ese instante, supe que estaba a punto de entrar en lo más profundo de lo que Él quería mostrarme. Ahora te revelaré los secretos que muchos desean, pero pocos están dispuestos a buscar. Los detalles del ayuno que transforma alma, cuerpo y espíritu. De pronto el lugar cambió nuevamente. Me encontré en una especie de sala celestial de entrenamiento. Allí vi siluetas humanas envueltas en luz. Algunos estaban postrados, otros cantaban, pero todos ayunaban. Jesús me explicó que lo que iba a presenciar era lo que sucedía en el mundo invisible durante un ayuno verdadero. Vi cómo cada día de ayuno generaba un pulso espiritual. Día 1,
una pequeña chispa. Día 3, una llama constante. Día 7, una columna de fuego espiritual subiendo al cielo. El sacrificio físico abría rutas que no existían antes. El ayuno es como un lenguaje, y cuando es sincero el cielo lo entiende claramente. Jesús me mostró cómo el ayuno afecta el cuerpo, pero en una dimensión que la ciencia no alcanza. Vi órganos internos restaurándose, no por magia, sino por alineación. Vi cómo el intestino se desintoxicaba y cómo el cerebro se liberaba de cargas químicas que nublan el discernimiento espiritual. Cuando ayunas con fe, tu cuerpo se somete, tu mente se despeja y tu espíritu se eleva. Es un acto de dominio, no de tortura. Vi a una mujer que ayunaba por su esposo infiel. Cada lágrima suya era recogida por ángeles. Cada día que pasaba sin comer, su espíritu se fortalecía. Jesús me mostró que el ayuno no cambia a Dios, cambia a quien ayuna. Luego vi a un joven que ayunaba en secreto por su universidad. Nadie sabía. Pero su cuarto se llenaba de ángeles cada madrugada. Ese joven, con su disciplina silenciosa, había detenido una ola de suicidios en su campus. Él nunca lo supo, pero el cielo sí. Cuando los falsos milagros de la tecnología se vuelvan norma, mis verdaderos milagros serán la señal y nadie podrá negar que yo sigo vivo. Jesús me mostró cómo los ayunos de generaciones pasadas abrían pozos espirituales que habían sido tapados por el pecado, el orgullo o la indiferencia. Vi cómo una abuela fallecida hace 30 años había ayunado por sus nietos y ese legado seguía activo. Su ayuno seguía derramando gracia aún después de su muerte. El ayuno tiene memoria. El ayuno siembra. El ayuno persiste. Después Jesús me reveló algo que nunca había imaginado. El ayuno también afecta la atmósfera espiritual de las ciudades. Vi un mapa del mundo. Algunas ciudades estaban cubiertas por densas nubes oscuras, otras por una niebla tibia, pero donde había ayuno colectivo, surgían columnas de luz que perforaban esa oscuridad. Cuando mi pueblo se une en ayuno desato cosas que no puede lograrse ni con 1000 predicaciones. Porque el ayuno unido genera autoridad compartida. Vi cómo grupos pequeños de creyentes en distintas ciudades de España, Argentina, México y Colombia decidían ayunar juntos, no por tradición, no por obligación, sino porque sentían la urgencia del Espíritu. Y vi cómo esa obediencia colectiva desbloqueaba milagros hospitales donde los enfermos empezaban a sanar sin explicación, cárceles donde los presos comenzaban a confesar y cambiar, barrios enteros sin violencia durante semanas enteras. El ayuno es llave, es puente, es clave profética para los tiempos finales. Jesús se acercó aún más. Su voz bajó de tono. Fue tan suave que parecía un susurro pero cargado de gloria. Valeria, esto no es para que lo guardes. Es para que lo enseñes. Debo entregar estas verdades a quienes tengan corazón humilde. Diles que todavía hay tiempo, pero no mucho. Yo solo asentí. Estaba temblando, no de miedo, sino de un temor santo. Me sentía como un vaso de barro que había visto el rostro del alfarero. Y sabía que lo siguiente sería aún más sagrado mi regreso al mundo. Pero antes, Jesús tenía una última lección sobre el ayuno y el fuego. Sentí como si una ola de calor atravesara mi pecho. Era la señal de que algo estaba por terminar o comenzar. Jesús me tomó la mano. Su mirada estaba llena de amor
pero también de urgencia. Esta es la mesa de mi reino, y muchos no han legado, muchos ni siquiera saben que está servida para ellos. No quería irme. ¿Cómo regresar a un mundo de ruido después de haber conocido el silencio del cielo? ¿Cómo volver al dolor después de tocar la plenitud? Quise suplicar, quise quedarme, pero entendí que el amor verdadero no se aferra, obedece. Están llenos de ruido, de distracciones, de miedos. Han cambiado mi voz por notificaciones, mi presencia por velocidad. Todo comenzó a desvanecerse. Primero la sala celestial, luego los rostros, los hilos dorados, las luces, los aromas de eternidad. Solo su voz quedó. Recuerda, el poder no está en el ayuno en sí mismo, está en mi presencia. El ayuno te alinea conmigo, eso es lo que libera mi poder. Y entonces oscuridad, luego un pitido lejano, gritos, luces blancas. Abrí los ojos. Estaba en el hospital, rodeada de médicos. Uno de ellos gritó, «¡Está despierta!». Otro soltó sus instrumentos y se cubrió la boca con incredulidad. Sentí un dolor leve, pero mi mente estaba clara, demasiado clara. Uno de los doctores me dijo que había estado muerta clínicamente por 17 minutos y 19 segundos, que mi corazón no respondía, que ya estaban a punto de rendirse, pero de repente, sin explicación, volvió a latir, y mi cuerpo empezó a reaccionar como si nada hubiera pasado. No tenía daño cerebral, no había fracturas permanentes, ninguna secuela, solo lágrimas y un fuego nuevo en el alma. Mi madre me abrazó sin entender. Mi hermano Pablo se quedó en shock. No podía mirarme a los ojos, pero yo ya no era la misma. Había cruzado el umbral y había regresado con una misión. Pasaron semanas. Volví a caminar, a trabajar, pero algo me empujaba desde dentro. Un hambre, una urgencia. Así que comencé de nuevo. Otro ayuno, esta vez 7 días. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una madrugada durante el 4.º día de ayuno, mientras oraba en mi habitación, sentí un ardor en el pecho, como si el corazón se me apretara. Me llevé la mano al pecho y todo se volvió negro. Más tarde, los médicos lo llamarían un evento cardíaco súbito, sin causa identificable. Estuve clínicamente muerta por 4 minutos y 12 segundos, pero para mí fueron eternos. Volví al mismo túnel de luz, pero esta vez Jesús me esperaba sonriendo, más cercano, más familiar, como un amigo ansioso por compartir algo. Valeria, te traje una vez para mostrarte. Hoy te traigo para celebrar. Vi lo que había pasado desde que volví. Vi cómo el testimonio que había comenzado a compartir tocaba corazones. Vi personas en redes sociales decidiendo ayunar por primera vez. Vi familias reuniéndose a orar. Vi pastores predicando con lágrimas genuinas. Vi a Pablo, mi hermano, en su cuarto con una Biblia abierta. Tu obediencia ha desatado un movimiento, aún pequeño, pero real. Y como la levadura en la masa, crecerá. Lloré, no de tristeza, sino de asombro. ¿Cómo algo tan pequeño como no comer podía desencadenar algo tan eterno? Porque en el reino, el que pierde gana, el que entrega recibe, el que ayuna con humildad, gobierna en lo invisible. Todo era luz, gozo, confirmación. Pero una vez más, llegó el momento de partir. Esta segunda vez no es para instruirte, sino para sellarte.
Ahora llevas autoridad. Habla, sin temor. Abrí los ojos en la camilla, el mismo doctor, el mismo rostro pálido de asombro. Esta vez con lágrimas en los ojos me susurró: «Esto fue un milagro, y tú lo sabes, ¿verdad?». Yo solo asentí, porque sí, lo sabía, y sabía que era solo el comienzo. Han pasado 8 meses desde aquel segundo regreso. Mi cuerpo volvió a la rutina, pero mi alma no. Hay algo dentro de mí que arde, algo que no me deja quedarme en silencio. Es como un río que empuja desde lo más profundo, recordándome que lo que viví no fue un sueño, fue un encargo, y lo he visto con mis propios ojos. Mi hermano Pablo lleva limpio desde hace 6 meses. 0 recaídas. Pero más allá de eso, he visto a Pablo llorar mientras ora. Lo he visto devolver dinero que robó, pedir perdón, leer la Biblia, servir café en un centro de rehabilitación como voluntario. Ese no es el Pablo que yo conocía, es uno nuevo, uno nacido del ayuno del dolor y de la misericordia. También he recibido mensajes de personas en distintos lugares de España, de América Latina. Gente que escuchó mi testimonio, que decidió hacer su primer ayuno de 3 días, y luego me escriben contándome que algo cambió. No siempre un milagro visible, pero sí un despertar, una paz distinta, una reconciliación, una sanidad interior. Y cada vez que leo esos mensajes me acuerdo de sus palabras. El poder no está en el sacrificio, sino en el corazón que se entrega. El ayuno es la mesa donde yo me siento con mis hijos y los transformo desde adentro. A veces lloro sola, no de tristeza, sino de asombro, porque soy testigo de que el cielo no es solo un destino, también es una dirección, que cuando ayunamos con sinceridad el cielo se acerca. Lo he visto, lo he vivido y lo seguiré viviendo. Y si tú estás escuchando esto, si algo dentro de ti se ha estremecido, no lo ignores, no es casualidad, es el Espíritu llamando, no a una religión vacía, no a un ritual superficial, sino a una intimidad que transforma, que purifica, que enciende. Porque esto no se trata de mí, ni siquiera de Pablo, se trata de ti, de lo que Dios quiere hacer contigo, de lo que está esperando liberar, si tú decides decir sí. Si esta historia ha tocado algo en tu corazón, no la dejes pasar, no la ignores, porque no es una historia más, es un llamado, no de Valeria, sino de Jesús. Él sigue buscando corazones dispuestos, almas que digan: aquí estoy, Señor, usa mi vida. No necesitas ser perfecto, ni saber orar de forma elocuente, solo necesitas un corazón sincero y la valentía de dar el primer paso. Quizás sea tu primer ayuno, o tal vez solo una oración desde el fondo del alma. Pero créeme, cada sí cuenta. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, abre una puerta en lo invisible. El mundo está roto, pero no irrecuperable. Cada corazón que vuelva a mí reescribe historia. Tú eres parte de esa historia, Julián. Si sentiste que este testimonio fue para ti, quiero invitarte a unirte a este movimiento de corazones hambrientos por Dios. Comparte este video. Deja un comentario contando qué parte te tocó más. Suscríbete a este canal para seguir escuchando testimonios que transforman y, sobre todo, actúa. No dejes pasar este momento. Hoy puede ser el día en que comience tu propia historia de ayuno, libertad y poder espiritual. No estás solo, somos muchos, y el cielo está más cerca de lo que crees. Jesús te está llamando.
responderás,